Bueno, mi gente, presten mucha atención. Dos senadores campesinos les dieron tremenda peinada a los senadores de la oposición, a Miguel Uribe y a Paloma Valencia, hijos de expresidentes. Justo donde el mismo congresista Wilson Arias los dejó sin palabra y sin argumentos a la oposición. A continuación escuchemos esto, espero que les guste y déjenme saber en los comentarios. Aquí le abren las puertas a todas las potencias internacionales que vengan a llevarse todas nuestras riquezas y nos dejan la ruina y la huecamenta. Y nuestro pueblo arruinado, a donde están las minas, nuestros pueblos arruinados, allá en Montelíbano, allá en La Guajira, en todas partes donde se llevan nuestras riquezas. Y le abren las puertas a ellos y los colombianos arruinados. Con las políticas neoliberales que hicieron y con la violencia terrateniente de este país, nos quitaron las tierras que hizo la fallida reforma agraria y las tienen hoy en monocultivos de teca y de palma aceitera, y nosotros los campesinos en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, pidiendo limosna en territorios que no son de nosotros. Yo nunca quiero vivir en la ciudad, porque mi territorio ha sido el campo y mi hábitat ha sido el campo, pero la violencia terrateniente, usando el motosierra y asesinando los líderes. Hoy, nosotras, yo, Catalina Pérez, recupero la palabra de nuestros compañeros que hoy no pueden hablar. Por eso hoy yo quiero mucho al presidente Gustavo Petro, porque con el pacto histórico, la propuesta de país que nunca habíamos tenido, tenemos la palabra los que nunca habíamos podido hacer política en este país, porque la política solo era de los que tienen la plata y de los grandes poderosos de este país. Yo, como una campesina patirrajada, abarcuda, nunca tenía la palabra. Hoy la tengo. Gracias al gobierno de la vida, gracias al presidente Gustavo Petro, para defender los intereses de nosotros los campesinos, que hemos sido humillados y maltratados durante muchos años. Yo nací en 1948, cuando mataron a Gaitán en el 48, y la violencia en el campo tiraba a los niños para arriba y los esperaban con la punta de la bayoneta. Y mi madre salió huyendo conmigo en la montaña y yo no podía llorar y me metía un trapo en la boca. La violencia no es de ahora con Petro. Esa violencia la dejaron crecer los gobiernos anteriores. Y Petro en un año no es un mago para resolver los problemas tan grandes que tiene nuestro país. Entonces, yo sí quiero decir aquí que nosotros y nosotras, si queremos a Colombia, tenemos todos y todas que reflexionar que el tema de Colombia no es de hoy ni de un año de gobierno. El 3 de agosto estuvo Petro en el departamento de Sucre. Fue a posesionar el primer piloto de la reforma agraria allá en ese círculo donde nos metían presos los terratenientes, allí en ese gran parque donde él ayer, el 3 de agosto, inauguró el primer piloto para impulsar una reforma agraria con ministros, con sus ministros, con su gobierno. Allí en ese lugar yo intervine y dije, fue un lugar de tortura para los campesinos, pero hoy es un lugar de gloria para impulsar una verdadera reforma agraria, porque si no se impulsa una reforma agraria en este país, nunca salimos del atraso, porque las políticas neoliberales que aplicaron los gobiernos anteriores le abrieron las puertas a los mercados internacionales y arruinaron la producción nacional campesina. Por eso hoy yo pedí la palabra, porque no me gusta cómo hablan, porque no hacemos un balance de lo positivo en este año de gobierno, sino todo negativo y toda la culpa de los muertos se la echan a Petro. No, señor. No, señor. En años anteriores en Medellín hubo un proyecto que hicieron en los gobiernos anteriores, policía mataba a policía. ¿Y por qué? Yo estoy aquí y puedo hablar hoy porque Petro está llamando a una reconciliación nacional con todas las fuerzas vivas de Colombia, con la Policía Nacional y con todos los sectores, porque Colombia merece un día vivir en paz. Ya estamos cansados y cansadas de parir hijos para la guerra. Los gobiernos anteriores nunca mandaron a sus hijos a confrontarse en la montaña. ¿Quién iban a confrontarse a la montaña con la guerrilla? Los policías, hijos de campesinos y campesinas, y los hijos de ellos en Europa estudiando. No puede haber una sociedad así. Tenemos que ser todos iguales, porque todos somos colombianos y colombianas. Gracias. De exaltar los resultados del primer año
de nuestro gobierno del señor presidente Gustavo Petro. Un año que tocó caminar entre la corrupción, el clientelismo y los negocios que habían en favor de particulares y de grandes empresas. Un año muy difícil, señor presidente, porque hubo que ajustar la institucionalidad para poder avanzar, para cumplirle a la gente que se la había dejado desprotegida, que es la gente pobre. Los indicadores no mienten. Las estadísticas, la matemática es exacta. No se la puede contradecir. Y eso es lo que nos muestran hoy los resultados de este primer año de gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Los avances en los programas sociales que hoy sí están llegando a las familias más necesitadas, que hoy sí están atendiendo a las familias que otros gobiernos las dejaron abandonadas por cumplirle a las grandes empresas que patrocinaban sus campañas políticas. Encontramos programa como el tránsito a la renta básica, que hoy cubre ya aproximadamente 2 millones de familias, madres cabezas de hogar, que hacen parte de un grupo que lo recibimos de más de 7 millones de personas aguantando hambre. Eso lo recibimos en esta presidencia de la República y es una herencia que viene de esos gobiernos anteriores que aquí nos muestran que hicieron maravillas. Pero esta maravilla de haber dejado 7 millones de hambrientos que hoy el presidente Gustavo Petro los está atendiendo a través de este programa de tránsito a la renta básica. Madres cabeza de familia que tienen hoy con qué comprar alimentos para darles a sus hijos y a sus hijas.